Mi nombre es Mallory Numpaque Rincón, soy actual estudiante de la Universidad de La Salle para la carrera de Ingeniería de Software y el día de hoy vamos a ver cómo se realiza un modelo de entidad-relación para un caso de uso. Tenemos el siguiente caso de uso para el Ministerio de Tránsito y Transporte, el cual requiere una base de datos con el inventario de los vehículos del país. Se requiere conocer el propietario y los comparendos que le han hecho a cada vehículo, indicando el estado actual del comparendo, cancelado o vigente. El caso de uso que nos dieron, que podemos analizar, que podemos obtener, y aquí podemos sacar las entidades, en la cual podríamos tener una entidad, es decir, una tabla llamada vehículos, con los datos del vehículo. También tenemos del país, pero como vamos a englobar solo un país, en este caso nuestro país, en Colombia, hay varias ciudades y departamentos. Entonces podemos tener una entidad, una tabla que haga referencia a la ciudad y al departamento. Vamos a tener una tabla de propietario con los datos del propietario del vehículo, y la otra entidad que podemos sacar es los comparendos, donde vamos a tener los atributos como tal de comparendo. Ya tendríamos aquí como tal nuestras entidades, nuestras tablas, en la cual serían cuatro: una de vehículos, una de ciudad, una de propietario y una de comparendos. ¿Qué más podemos sacar del caso que nos dieron? Acá nos están indicando un atributo que podemos tener, que se debe tener, que es el estado actual del comparendo, el cual debe ser cancelado o vigente. Entonces aquí ya nos están indicando que debemos tener un atributo llamado estado, que es del comparendo, es decir, que va a estar en nuestra tabla comparendo, en el cual solo va a tener dos datos: o cancelado o vigente. Entonces de aquí obtuvimos nuestras entidades tablas y uno de nuestros atributos para una de nuestras tablas. Con esto ya podemos proseguir a hacer nuestro diagrama de nuestro modelo de entidad-relación. Aquí se puede observar que ya tenemos nuestras cuatro tablas. Tenemos nuestra tabla propietario, nuestra tabla vehículo, nuestra tabla de ciudad y nuestra tabla comparendos. En cada una de ellas podemos ver nuestros atributos, que es como tal los campos que va a tener esta tabla. Entonces, digamos, en la tabla propietario vamos a tener un campo con el ID propietario, con la ciudad de la residencia, el nombre, apellido, tipo de documento, dirección y teléfono. Estos son los campos con los que va a contar esta tabla. Cada uno de los campos entonces tiene un tipo de dato. Entonces, ¿qué es el tipo de dato? El tipo de dato es si este campo va a recibir datos numéricos o va a recibir textos, o qué tipo de datos va a tener cada campo. Entonces, el ID del propietario le estamos indicando que es un dato entero al indicar INT. Lo mismo ocurre con ciudad residencia. Acá podemos ver que el nombre, ya como tal, como no son números, sino como son letras, el nombre va a tener un tipo de dato char, que es un tipo de dato varchar, con 50 caracteres. Entonces, esto quiere decir que este campo de nombre va a recibir un texto de máximo 50 caracteres. Lo mismo ocurre con apellido, con tipo de documento. En documento ya vemos que tenemos es una entidad de enteros. Dirección va a ser varchar de 100 caracteres y teléfono va a ser int de entero. Todos nuestros campos tienen el not null. ¿Qué quiere decir esto? Que este campo no puede estar nulo, es decir, que se requiere que sí o sí tenga datos. Eso significa el not null. Lo mismo podemos ver para la tabla vehículos con sus atributos, y cada uno de sus atributos tiene su tipo de dato. Lo mismo con la tabla ciudad y lo mismo con la tabla comparendos. Existen unas reglas de normalización al momento de la creación de este modelo de entidad de relación y al momento de la creación de bases de datos. Una de ellas, que es la que vamos a analizar acá, es las entidades tienen un identificador único. ¿Qué quiere decir esto? Que cada tabla va a tener una llave primaria o una primary key que nos garantiza esta llave primaria. Entonces, en el caso para la tabla propietario, como llave primaria tenemos el ID propietario. Entonces, este ID propietario actúa como un número o código, se puede decir,
que es un número código que va a tener como tal que va a identificar al propietario. Es decir, es un dato único. Si un propietario tiene un ID 60, es decir, que podemos ubicar a un propietario con ese ID 60. Ese ID 60 solo le va a pertenecer a ese propietario, no a ningún otro propietario. Es una manera de poder identificar los datos como únicos. Por eso, este ID siempre tiene que ser not null, porque no nos puede faltar como en la tabla, porque es el que nos va a ayudar a identificar. Para la tabla vehículos va a ser el ID vehículo. Para ciudad tenemos ID ciudad. Y para comparendos tenemos ID comparendo. La segunda regla de normalización que tenemos es que las claves foráneas que establecen la relación entre las tablas. Entonces, aparte de las llaves primarias, tenemos llaves foráneas o foreign key. Por ejemplo, en el caso de la tabla comparendos, entonces vemos acá, por la unión, que comparendos guarda una relación directamente con la tabla vehículos. Acá nos está indicando que un vehículo puede tener muchos comparendos. Entonces, por ende, la relación entre la tabla vehículos y comparendos va a ser de 1 a muchos. ¿Cómo se identifica esto en la base de datos? Entonces, en nuestra tabla de comparendos vamos a tener una llave foránea que es ID vehículo, que es la misma llave, acá la llave primaria que tiene la tabla vehículos. ¿Esto de qué va a funcionar? Que cuando yo entre a ver en mi tabla comparendos, puedo identificar este comparendo a qué vehículo le pertenece. Para eso ayuda las llaves foráneas, para ver esa relación. Acá, dentro de estos atributos, también podemos ver que tenemos el estado, que fue el atributo que sacamos a leer el caso de uso, en donde se indica si está cancelado o vigente. Entonces, acá tenemos este atributo como tal. Podemos ver otro tipo de dato que no habíamos visto, que era el tipo fecha, que es el date, que es el que va a tener la fecha del comparendo, que se hizo el comparendo. Entonces hay varios tipos de datos para fecha. Entonces tenemos date time, que es el que da la fecha y la hora, o tenemos solo el date, que solo da la fecha. Entonces en este caso nuestra fecha es un tipo de dato solo fecha, que es date, y no es nulo, no puede ser nulo. Otra llave foránea que tenemos en vehículo, ya obtenemos dos llaves foráneas. Entonces notamos que vehículo, la tabla de vehículos tiene dos relaciones, uno con la tabla propietario y otro con la tabla ciudad. Vemos que con la tabla propietario, un propietario puede tener muchos vehículos, pero un vehículo pues le va a pertenecer a un propietario. Entonces, por ende, nuestra relación entre vehículo y propietario va a ser de 1 a muchos, porque un propietario puede tener varios vehículos. Por eso una de las llaves foráneas de vehículo va a ser ID propietario, para saber este vehículo a qué propietario pertenece. Lo mismo ocurre con ciudad. En una ciudad puede tener registrado muchos vehículos, pero un vehículo le va a pertenecer a una ciudad. Entonces, va a tener una relación de 1 a muchos. Entonces, con eso podemos distinguir este vehículo tanto a qué propietario le pertenece como a qué ciudad pertenece. En la otra llave foránea que tenemos es en la entidad, en la tabla propietario, en donde vemos que tenemos una foreign key con ciudad. ¿Cómo podemos obtener la ciudad, o para qué le hacemos referencia? Para obtener la ciudad de residencia del propietario. Entonces vemos que aquí la tabla ciudad se puede usar tanto en la tabla vehículos como para saber a qué ciudad pertenece el vehículo, y la podemos tener en la tabla propietario, pero para saber el lugar, la ciudad de residencia del propietario. Ya así tendríamos como tal las bases para tener nuestro diagrama de entidad-relación
teniendo claro cuáles son las relaciones que van a tener de por sí entre sí las tablas. Las llaves primarias o el identificador, en este caso indica la regla de normalización que va a tener cada una de nuestras entidades, y las llaves foráneas para establecer la relación que van a tener entre las tablas. Ya una vez sabiendo esto, conociendo la cantidad de nuestras tablas y los atributos y obteniendo el diagrama entidad-relación, se puede empezar a armar lo que sería la base de datos para guardar los datos que tendría en este caso nuestro caso de uso, en el cual nos estaban solicitando una base de datos donde se pudiera ver el propietario, qué vehículo tenía y la cantidad de comparendos que en este caso iba a tener el vehículo, o en dado caso tal se puede ver también el propietario.